pregunta que hago, ¿cómo valora usted esto? Es lo que hay, el fútbol es lo que hay. Creo que hoy por lo menos, creo que hemos hecho más mérito para haber hecho por lo menos un gol o dos. Creo que hemos tenido ocasiones para ver estar mal aceptados, haber rematado. No ha podido ser, en este caso la fortuna nos dio la espalda, pero yo estoy tremendamente satisfecho del partido que hemos hecho ante un rival grande, un rival grandísimo, que nos exigió mucho y creo que los equipos jugaron muy bien. Nosotros creo que salió perfectamente en defensa, salvo un error al final ahí que estuvo por encima a costar más caro, pero en defensa estuvimos perfectos, controlamos muy bien a Matamala, controlamos muy bien el centro del campo, controlamos bien la salida de los laterales, los secundarios. Bueno, creo que en ese sentido el equipo se manejó muy bien, fuimos siempre ambiciosos, fuimos para arriba, integramos, sobre todo la última media hora en su campo al Prat, que creo que tuvo un poquito de fortuna, pero bueno, esto es el fútbol también cuesta, pero de todas formas, grandísimo equipo también, un equipo muy bien asentado, un equipo fuerte en defensa, como ya sabíamos, un equipo de hecho sus números fuera de casa, pues así lo testimos, ¿no? Pero yo quiero felicitar a este partido a los jugadores. Creo que hemos dado todo, hemos jugado bien, hemos creado ocasiones. Repito, la desafortuna no tiene la espalda, pero que nadie se olvide. Yo sigo pensando, una de las cosas positivas, yo quería mantener la portería cero. Esto lo hemos conseguido. Y que nadie se olvide que la eliminatoria sigue estando al 50%. Que en el plan nosotros vamos a dar la cara, seguro también, como invadieron aquí, nosotros vamos a dar allí. Y se puede dar cualquier resultado todavía. Mi equipo es ambicioso, yo soy tremendamente optimista. El resultado puede parecer negativo en este sentido, con el 0-0, pero repito, nosotros, hoy por lo menos, no voy a perder nada, ni bajo los pantalones, ni muchísimo menos. Vamos a dar la cara en el Prat seguro, y el Prat si quiere ganar una eliminatoria va a tener que sudar mucho. Nosotros vamos a buscar el gol allí y espero conseguirlo. ¿Estamos? El equipo, yo creo, no sé si los compañeros de Bolestarán que han merecido mejor suerte de la victoria. En algún momento he podido tú notar de esos momentos decisivos con ansiedad por marcar. Ese momento decisivo, los Casillas, el paso, pero normalmente son cosas que se resuelven bien. Sí, bueno, normalmente durante todo el año las hemos resuelto. Por seguir, vuelvo a repetir, no hemos tenido fortuna, los Casillas. Lo sabíamos todos, que temporada realmente, sobre todo muy abajo a la última hora, disparo de Guille, espectacular. Bueno, el chance encima nos viene y no somos capaces ahí de meterlo también. Yo creo que la ciudad no nos puto, no nos podía, hemos trabajado bien en ese aspecto, psicológicamente había hablado bien con ellos. Así que, a ver, hay que darle mérito, yo lo vengo diciendo desde el principio, es un grandísimo rival también. Quizás el equipo que ha pasado por aquí por San Lucas, el campeón ritmo. Así todo. Repito, yo creo que hoy, en el primer partido, creo que hicimos muchos más méritos para haber ganado el primer partido, el primer más. Yo creo que un 2-0 hubiera sido, o hubiera marcado un poquito mejor lo que ha sido este primer partido, que no la eliminatoria en sí, porque todavía quedan otros 90 minutos en tu casa. Pero este partido, creo sinceramente que un 2-0 hubiera marcado mejor un resultado, por lo que se ve en el campo de un equipo de... Compañeros, nosotros tenemos ¿Esperaba usted el desarrollo de este partido tal y como usted había planteado y había estudiado al Prat? Sí, sin lugar a dudas. Habíamos estado viendo durante toda la semana con vídeos, como muchos amigos habían estudiado en Cataluña, tenían muy buenos informes y me salieron perfectos. Por eso conocía al Prat de primera mano fenomenal en todos los sentidos, con vídeos viendo todas las acciones, sabíamos todos los movimientos que hace, sabemos cuando viene Matamala a recibir, cuando peina hacia atrás, como entran en diagonales los dos hombres de banda, como Fernando se mueve detrás y se lo destruye, como, en fin, me sorprendió un poquito a la eliminación de Bea en el principio, y se la deja bien, pero la única pensaba que de Bea que iba por Bea, pero salió Jaime, ¿no? Lo mismo que el central, lo mismo que el Murillo, que salió, que normalmente por eso digo, pero el resto todo perfecto, el portero funciona muy bien, los laterales muy bien, Larios y Sierra, todo
estudiado todo perfecto y creo que en el campo no nos han sorprendido, sobre todo las diagonales que suelen hacer los hombres de banda, los balones largos que suelen jugar en el juego directo desde atrás, y en ese sentido no nos sorprendieron, nos hicimos muy bien. Y el parar, bueno, quitando el único error que hemos tenido al final, en el minuto 90 o minuto 92, creo que era ya la prórroga, quitando ese pequeño desliz ahí que tuvimos, ese pequeño desajuste, el resto no nos quedó tampoco muchos problemas ofensivamente, porque estuvimos francamente bien. Marcamos bien a Matamala, sabemos que es un hombre poderoso, sobre todo en el juego de espalda, que aguanta muy bien, en el juego aéreo, pero nosotros, con el muchachito que nos inventamos nosotros, para mí estuvo espectacular con él, fue la lucha perfecta con él, estuvo muy bien, o sea que sabíamos muy bien cómo manejarlo, o cómo jugamos. Carlos después sabía intentarlo, lo intentamos, y el repito, yo estoy muy satisfecho a pesar del 0-0, sigo siendo optimista, con un grandísimo respeto al rival, porque yo sabía, no quería tocar a este equipo, porque bueno, el Catalán de por sí es un grupo muy fuerte, aunque acá el campeón siempre tiene, cuando tienes por detrás al español B, que lo deja el segundo y el otro, tienes que tener un grandísimo equipo, sin lugar a dudas. Entonces yo no quería, pero nos ha tocado, uno de los dos se va a tener que quedar fuera, pero repito, lo van a ver ustedes, nosotros en el partido de vuelta lo vamos a vender caro, no vamos a regalar ni un ápice. Yo soy tremendamente optimista, sigo confiando en la gente, así como ahora yo quiero mandar un mensaje de optimismo a todo el mundo, mi afición, me refiero, la gente que se puede sentir un poquito baja. Nosotros vamos a plantar cara y vamos a ir atrás y vamos a ir a jugar y vamos a ver qué pasa todavía, para mí eso está al 50%, no hay un claro favorito, creo yo, desde mi punto de vista y sobre todo por lo visto. Dice, una cosa, el ambiente y la afición sensacional, ¿no? De chapó, ¿no? Creo que, como siempre, esto lleva todas las temporadas en el Palmar, y además me encanta, pero que digo, además con una tremenda cordialidad, que era lo que yo pedía, con una tremenda cordialidad. El deporte no tiene nada que ver con hay que entender los malos modos, hay que saber del deporte hacer un grupo, han venido gente, nosotros también, ha ganado, gana un equipo, gana otro, gana otro, eso es el deporte, eso es el fútbol. Yo no entiendo el fútbol de mala manera, ni muchísimo menos. Creo que esto hasta eso hemos ganado, creo que nos hemos comportado fenomenalmente en todos los sentidos, la afición con nosotros chapó, desde el primer minuto, no solo hoy, sino toda la temporada, pero hoy, y aparte yo creo que el equipo se puede sentir un poquito disolucionado, como decía antes, en un principio no le ha decepcionado ni mucho menos. Yo creo que el equipo hemos demostrado, porque somos los campeones del grupo décimo, porque hemos jugado, bajo mi punto de vista, un partido tremendamente serio y muy brillante en muchos momentos. Hemos buscado la portería, hemos presionado muy arriba. No sé, yo creo que todo ha sido compartido. Por eso quiero mandar un mensaje a la afición, que siga confiando en el equipo, como confía el entrenador, que no vamos a rotar otra vez y que en el plan vamos a dar la cara, vamos a dar el callo y vamos a venderla muy cara todavía la eliminatoria. Por eso quiero que lo entiendan y les quiero mandar a la afición. Que no tengan miedo, que el equipo va a dar la cara y que no vamos a derrotar en muchísimo menos. Vamos a intentarlo con toda nuestra fuerza. No sé si lo conseguiremos, pero lo vamos a intentar seguir. Muchísimas gracias. Ustedes.